buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a presentar esta tarde la plática denominada Energía y Cambio Climático, Fundamentos y Alternativas. Mi nombre es César Abelardo González Ramírez, soy profesor investigador del área académica de Química, perteneciente al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradezco mucho la invitación a los organizadores del Festival Internacional de la Imagen en su 11ª edición 2022. Es un placer para mí poder compartir con ustedes esta plática el día de hoy. En esta plática vamos a tener una sección breve de introducción en la cual vamos a describir más o menos con detalle el fenómeno del cambio climático y todos los factores que intervienen en él. En una segunda parte vamos a hablar del efecto invernadero y los gases que lo causan y los principales efectos que tienen sobre el calentamiento global, que es el fenómeno que ocasiona el cambio climático. Como parte de esta plática habíamos mencionado al sector energético y cómo interactúa la parte energética con el cambio climático. En una tercera sección de nuestra plática vamos a describir las características y aportaciones del sector energético al desarrollo sostenible y al cambio climático. Como bien sabemos, la energía es una parte fundamental del desarrollo de la humanidad y por ello forma parte trascendental de los aspectos que se refieren, en este caso, al cambio climático o bien hacia el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, como se quiera mencionar. Y por ello la importancia de lograr un equilibrio entre las necesidades de producción energética respecto de las amenazas de fenómenos como es el cambio climático. Una de estas herramientas, vamos a platicar en la cuarta sección de la conferencia, se llama balance energético. Es una herramienta metodológica que se ha desarrollado como parte de las estrategias que se siguen en la búsqueda de alternativas de mitigación y de avance tecnológico para evitar los efectos del cambio climático, irnos adaptando mejor a ellos y trabajar siempre en pos de un desarrollo sostenible. La particularidad del balance energético es cuando se trata de aplicar a sistemas poblacionales, a sistemas políticos sociales y cómo interactúan estos sistemas políticos sociales con su entorno. A veces es sencillo desde el punto de vista académico, incluso científico, desarrollar los balances energéticos respecto de equipos, refinerías, sistemas de refinación petrolera, ejemplos puramente didácticos y académicos con los que nosotros podemos incluso preparar a nuestros ingenieros o llevarlo incluso al campo de aplicación. Se vuelve un poco más complejo cuando tenemos que convertir estos balances energéticos y adaptarlos a las necesidades de una población, a un contexto político-social, a aspectos reglamentarios, normativos, gubernamentales, y entonces hablar de un balance energético en ese sentido toma mayor relevancia cuando podemos incluso enfocarlo hacia la mira de la mitigación del cambio climático. De estos estudios y de estas metodologías que se llegan a aplicar durante el cambio climático, durante la valoración del cambio climático, surgen alternativas tecnológicas que podemos ir evaluando en cuanto a su desarrollo y a su planificación para lograr el reemplazo, por ejemplo, de combustibles fósiles, el uso de mayor cantidades de energías alternativas o inclusive buscar nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, como ha sido ahora el uso de las baterías de litio, ¿no?, que han venido a contribuir en mucho al desarrollo de otras formas de movilidad que ya no se basan específicamente en los combustibles tradicionalmente llamados fósiles, sino que hacen vehículos híbridos o incluso vehículos totalmente eléctricos que nos permiten utilizar estas formas de energía como una viable alternativa tecnológica para disminuir las emisiones de gases contaminantes derivados, en este caso, de una parte del sector energético, que es el subsector transporte. Entonces, los resultados de un balance de energía nos permiten plantear diversas alternativas tecnológicas para cada uno de los sectores productivos. En forma de introducción, quisiera platicarles cómo se genera el efecto invernadero.
A grandes rasgos podríamos observar en este esquema que se presenta, pues nosotros tenemos una relación directa con la principal estrella de nuestro sistema solar, que es el Sol, y en nuestra atmósfera existe una zona gaseosa que todavía forma parte de nuestro planeta, que se llama atmósfera. Esta atmósfera tiene el efecto protector para nuestra corteza terrestre de filtrar la radiación solar que se recibe del Sol. Afortunadamente, en esta expansión universal nos tocó ser el tercer planeta del sistema solar, que tiene condiciones aptas para la vida, como lo hemos confirmado, y para la evolución y el desarrollo de la vida. Si hubiéramos sido el segundo planeta, Venus, no tendríamos esas condiciones, o el cuarto planeta, como se está explorando ahora, tal vez todavía no tiene las mismas condiciones que den las mismas formas de vida de las que gozamos nosotros en el planeta Tierra. Justo a la distancia del tercer planeta respecto del Sol, se dieron todas las condiciones biológicas, químicas, moleculares para la existencia de la vida en el planeta, y una de las partes principales que permitieron el desarrollo de la vida es precisamente la atmósfera. Si podemos observar en una sección de la atmósfera, ejemplificamos una forma atmosférica natural, es decir, inalterada por gases contaminantes, en donde el proceso normal de asimilación de la energía procedente de la radiación solar es que una parte se filtra, se refleja de vuelta hacia el espacio exterior, y otra parte penetra a la atmósfera y llega hasta nuestra corteza terrestre, compuesta de secciones terrestres, precisamente de la parte litosférica, y secciones de agua, que es la parte hidrosférica del planeta. En esta interacción se logran filtrar algunos de los rayos del Sol, y podemos gozar de fuentes de energía o de formas de energía en el planeta que favorecen incluso procesos vegetativos, como es la fotosíntesis, y digamos que este proceso natural en una atmósfera no contaminada permite que ocurra la vida y se desarrolle como la conocemos actualmente. En este proceso normal no ocurre un calentamiento global. En cambio, en la otra sección que ilustramos en el esquema tenemos la misma radiación solar incidente, pero digamos que es una zona afectada atmosféricamente por gases de efecto invernadero. Estos gases sustituyen a los gases que componen naturalmente a la atmósfera y no tienen la función protectora de la radiación solar, lo que provoca que tengamos una penetración de mayor energía de esta radiación solar, y al momento de tener el reflejo sobre la corteza terrestre, pues esta energía o esta radiación no escapa del todo de vuelta al espacio exterior, reflejándose nuevamente hacia la atmósfera y teniendo así este efecto de retorno de la radiación solar, con una acumulación de energía sobre la parte hidrosférica, que serían los mares, y sobre la corteza terrestre. Esta acumulación de energía que conocemos típicamente como calentamiento global, pues nos lleva al incremento de la temperatura del planeta en diversos valores, si lo pudiéramos mencionar así, en grados centígrados, que provocan diferentes efectos. El principal de ellos es el que nos concierne en esta plática, que es el cambio climático. Ese cambio climático ocasionado por el efecto invernadero, pues tiene consecuencias en cuanto a alteraciones de los ciclos normales que conocemos de la primavera, el verano, otoño, invierno. Tiene efectos también sobre el calentamiento de los polos del planeta, y es algo que científicamente se ha demostrado que ocurre, y hacia ello se ha orientado mucho de las estrategias que se han diseñado para lograr mitigarlo y adaptarnos a este proceso. Es un proceso global de gran magnitud que sería prácticamente en poco tiempo difícil revertir, pero al cual nos podemos adaptar con nuestras nuevas formas de producción y nuestras formas de aprovechamiento de la energía. Los gases que provocan el efecto invernadero, en esta siguiente diapositiva, son diversos y se ejemplifican en la tabla y provienen de diversas fuentes de actividades humanas. El dióxido de carbono es el principal de estos gases, tal vez no por ser el más contaminante, tal vez, pero sí el más abundante. Incluso aun cuando no tuviéramos actividad humana,
se estaría generando el dióxido de carbono como parte de los procesos normales de fotosíntesis de las plantas en el planeta, ¿no? Entonces procede de combustibles fósiles, de procesos industriales, de los procesos de transporte y de la quema forestal. Le sigue el monóxido de carbono, que también es resultado de los procesos de combustión y que sobre todo cuando ocurren procesos de combustión parcial, en donde no es muy eficiente la quema de combustibles, se tiene la presencia de monóxido de carbono. El metano también es uno de los gases que contribuyen al efecto invernadero y que tampoco necesariamente proviene de fuentes antropogénicas, también puede provenir de fuentes ganaderas, de los residuos, de procesos fermentativos y se está emitiendo a la atmósfera y en este caso se acumulan, como decíamos, de manera que generan el efecto invernadero. Existen otros gases como los compuestos orgánicos volátiles distintos al metano que provienen también de procesos industriales, los compuestos de nitrógeno como el monóxido de nitrógeno y en general los óxidos de nitrógeno que también provienen de algunos combustibles en los cuales también se agregan aditivos. Un ejemplo podría ser el uso del diésel como combustible de transporte o combustible incluso industrial. El dióxido de azufre, que también está asociado a la quema de combustibles y a los procesos industriales, también a los procesos de urbanización, al uso, por ejemplo, de algunas sustancias en pinturas o en solventes, en sistemas de impermeabilización. Y algunos de los que tienen el mayor potencial de calentamiento global son los clorofluorocarbonos. Estos tienen, en comparación con el dióxido de carbono, niveles de potencial de calentamiento global desde 1000 hasta 11,000 veces la que puede tener el dióxido de carbono. Estos fluoroclorocarbonos provienen principalmente de los sistemas de refrigeración, es donde más se utilizan actualmente, y se están buscando sustitutos, cada vez nuevos gases, dado que estos tienen reacción química con el ozono, con la capa de ozono de la atmósfera, que es precisamente la parte importante que nos protege de la radiación ultravioleta, y lo reemplazan, lo cambian completamente en la química atmosférica y evitan que filtre los rayos del sol de esta luz ultravioleta y por lo tanto la incidencia energética desde el sol se incrementa. Estos clorofluorocarbonos se utilizaban hace algunos años todavía en atomizadores, en sistemas de spray y se han ido sustituyendo. Estos gases de efecto invernadero en su conjunto, como decíamos, se conjugan hacia generar algo que se llama el potencial de calentamiento global. Cada uno de estos gases, en la siguiente diapositiva que les presento, nos muestra un valor de referencia. El dióxido de carbono tiene ese potencial de calentamiento definido en la unidad y, por ejemplo, el metano tiene 21 veces el potencial de calentamiento que tiene el dióxido de carbono. El monóxido de nitrógeno tiene 310 veces el potencial de calentamiento del dióxido de carbono y los fluorocarbonos y clorofluorocarbonos tienen de 1300 a 11700 veces el potencial de calentamiento del dióxido de carbono. Todo referido a la unidad que es el dióxido de carbono. Entonces, si pudiéramos poner un ejemplo, emitir a la atmósfera 1 tonelada de dióxido de carbono equivale a tener un potencial de calentamiento exacto en la unidad de 1 tonelada de dióxido de carbono. Pero emitir 1 tonelada de clorofluorocarbonos puede llegar a tener el efecto de calentamiento global de 11,700 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, cuando hacemos una revisión de los gases de efecto invernadero y de los inventarios de emisiones que se tienen, siempre dirigimos medidas de mitigación hacia lo que nos permita eliminar la mayor cantidad de gases de efecto invernadero posibles que causen el efecto invernadero y que causan obviamente el calentamiento global, que a su vez ocasiona el cambio climático. Entonces, si tenemos una medida de mitigación dirigida a eliminar dióxido de carbono exclusivamente, pues va a tener el valor de la unidad. Pero si tenemos una medida de mitigación que nos ayuda a eliminar clorofluorocarbonos, esa medida de mitigación vale 11,700 veces más
que la medida de mitigación que se podría dirigir exclusivamente a un dióxido de carbono. Lo mismo, bueno, el metano nos da 21 veces la ventaja en una medida de mitigación y así sucesivamente con diversos gases. Tenemos ahí otros gases que se mencionaron, pero que aún no han sido considerados en los inventarios para tener un reporte de calentamiento global o de potencial de calentamiento global, pero se trata de eliminarlos también porque sabemos que causan de igual manera el efecto invernadero. Cuando hacemos medidas de mitigación, cuando buscamos alternativas tecnológicas, nos fijamos mucho en el potencial de calentamiento global de los gases que se van a estar eliminando. Varios de estos gases, como habíamos mencionado, se relacionan con el sector energético, se vinculan con la industria energética, sin ser una industria de calentamiento, sino al contrario, una industria de enfriamiento, la industria de refrigeración, pues los gases utilizados para la refrigeración tienen ese sentido de ser minimizados en ánimo de disminuir el calentamiento global y el cambio climático. Hablando ahora del sector energético, podríamos mencionar algunos de los tipos de industria que se refieren al sector energético y enfocándonos a este como uno de los sectores industriales y productivos de la sociedad que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Este se clasifica en diversos subsectores, como el de industria extractiva, por poner un ejemplo, la extracción de petróleo y gas natural, la producción de combustibles, que es también un poquito más sensible para todos a través de la refinación petrolera, la producción de energía eléctrica como una forma secundaria de producir energía a partir, puede ser de combustibles fósiles, como es en termoeléctricas que utilizan el combustóleo, o bien en formas de energías renovables, como son las plantas hidroeléctricas o las geotérmicas, ¿no? Asociado a esto tenemos el sector transporte, que hoy lo vemos más diversificado en cuanto a sus posibilidades de uso de diversos energéticos, ¿no? Vamos desde los combustibles nominales, que son la gasolina de diversas calidades, hasta vehículos incluso que se podrían mover por energía solar, vehículos que se mueven actualmente puramente con energía eléctrica. Sin embargo, esa energía eléctrica por detrás puede llevar una producción de energía eléctrica a través de combustibles fósiles, entonces los vehículos eléctricos también indirectamente seguirían consumiendo combustibles fósiles a través del combustóleo. Y tenemos también la parte de los vehículos que pueden funcionar a diésel, ¿no? Y que estos, además de generar las emisiones de dióxido de carbono, pues pueden tener asociadas los óxidos de nitrógeno o los óxidos de azufre. La industria química y de transformación en sus diversas facetas, incluyendo la industria petroquímica, es otra parte importante del subsector energético. La industria cementera, que particularmente en el estado de Hidalgo es de importancia. El mismo aprovechamiento de la biomasa forestal, aun cuando se podría pensar que es la forma más natural de aprovechar la energía, la quema de la leña combustible es una forma de generar gases de efecto invernadero. Ahí estaríamos hablando principalmente de los óxidos de carbono. La industria de biocombustibles, que a pesar de parecer una industria tipo sustentable o renovable, también es una industria energética que a final de cuentas pues implica una quema de combustibles y una generación de gases de efecto invernadero, que tal vez ha tenido este auge del desarrollo de las biorefinerías y el aprovechamiento de los biocombustibles, un poquito más en el ánimo del alcance de la soberanía energética para diversos países que no cuentan con reservas de petróleo y también en un proceso dirigido geopolíticamente para el aprovechamiento de los energéticos. Podríamos también tener una plática bastante larga acerca de cómo la sociedad se ha ido desarrollando alrededor de la energía, que no necesariamente por ser energías alternativas se elimine del todo la generación de gases de efecto invernadero. Podría verse disminuida, minimizada, pero aquí existe el compromiso no solo de dejar de generar emisiones o de volver más sostenible la producción energética, sino también de generar la energía suficiente para cada sector productivo y social que la requiere. Entonces, dentro de todo este contexto de diferentes tipos de actividades productivas de los seres humanos para producir energía, para generar energía,
se tiene esto identificado como sector energético. Aquí se engloban los giros industriales, son estos los que he mencionado, algunos de los más importantes del sector, y cada uno de ellos va contribuyendo con su respectiva parte al efecto invernadero y el cambio climático. Esta siguiente diapositiva nos presenta una relación entre subsectores energéticos. Aquí podemos ver que existen los subsectores energéticos primarios, es decir, los que generan la energía o las fuentes de energía desde el recurso natural mismo, prácticamente. Podría ser un ejemplo de la energía primaria, la energía hidroeléctrica, la misma geotérmica, la extracción del petróleo crudo como una forma de energía primaria, y todas estas provienen, en el sector energético primario, provienen precisamente de la naturaleza. Son estas fuentes de energía que aprovechamos directamente de nuestro entorno, del ambiente, y que buscamos hacerlos muy eficientes y tratar de aprovecharlos de la mejor manera. Cuando estas formas de energía primaria las llevamos a una transformación, entonces iniciamos un nuevo subsector energético que es el secundario. En la parte secundaria se encuentran las refinerías, se pueden encontrar también las transformaciones a energía eléctrica, ya sea de fuentes alternas o de fuentes renovables, convencionales, no convencionales, como pudiéramos llamarle. Incluso la energía nuclear pues es parte de las formas de producir energía eléctrica, y ya como una forma asimilable y aprovechable de la energía, tener la electricidad pues nos lleva a ponerla en diferentes formas, ¿no? Desde la que utilizamos residencialmente o comercialmente hasta la que se ha evolucionado ahora y se puede llevar en el vehículo a través de baterías de gran retención de carga y potencia para suministrar en el movimiento y el transporte de la gente, ¿no? Entonces tenemos esta energía secundaria que va a los usuarios finales. Me faltaba mencionar el subsector energético primario, también están las formas de energía alternativa como la solar, la eólica, maremotriz. Ahí tenemos también estas que se transforman después en energía eléctrica, que es la que se transfiere a los usuarios finales. Si transformamos e integramos energía en estos subsectores, podemos tener el subsector productivo. Aquí ya la energía la transformamos en servicios y en bienes productivos satisfactores de la sociedad, y la industria de manufactura que utiliza estas formas de energía entrega insumos a los usuarios finales, ya no en forma de energía, sino en forma del producto final que vamos a utilizar. De las fuentes de energía de la naturaleza podemos aprovechar directamente a los usuarios, así como tenemos el ejemplo de los molinos de viento. Se lleva esa forma de energía a un traslado mecánico en un uso, por ejemplo, de molienda de cereales para poder obtener harinas, que era de las formas más antiguas que se tenían para aprovechar la energía. También podemos tener los molinos que se movían a través de un rotor asociado a la corriente de un río con energía hidráulica, y así se puede llevar directamente la energía primaria de la naturaleza a una forma de transformación, en estos casos que mencionaba, hacia productos alimenticios. Estos procesos pues no transforman en tanto la energía, solamente pasan de la forma mecánica de la naturaleza a la forma mecánica aprovechable por un usuario final. Parecieran muy antiguas, pero se vuelven en cierto modo también sostenibles para diversos procesos, y a veces no siempre lo más avanzado tecnológicamente, ahora que lo reflexionamos, pues es lo más sostenible. A veces las formas antiguas también tenían cierta eficiencia. En el subsector energético de hidrocarburos, que es uno de los principales que hemos trabajado, en el cual hemos estudiado más a profundidad, como mostramos en esta diapositiva, se tienen diversos procesos. Existe la gran oportunidad del desarrollo de este subsector para mejorar sustancialmente en el sentido también de la calidad de combustibles. Aquí en las imágenes tenemos, parecen una serie de hierros ahí de una industria muy grandes. Cuando está uno ahí parado en medio se siente de verdad pequeño. Es una torre de reformación catalítica para agregarle el octanaje a la gasolina. En la segunda imagen tenemos una
columna de regeneración de materiales que se usan para producir la gasolina, que son los catalizadores, y en la tercera imagen tenemos un reactor de ruptura catalítica o cracking catalítico, como se conoce, que es una de las partes también importantes en las refinerías, y en todas ellas se generan corrientes que van hacia la producción de gasolinas. La gasolina actualmente es uno de los principales insumos energéticos que se consumen a nivel mundial, y esta tiene implicaciones en la generación de gases de efecto invernadero, sobre todo en función de su calidad. Cuando tenemos gasolina de alta calidad, aparte de que podemos tener y mover vehículos de mayor tecnología y mayor desarrollo, también minimizamos la generación de gases de efecto invernadero por hacer una quema más eficiente del combustible, y también minimizamos el consumo de combustible, que es para lo que se han ido diseñando y evolucionando los motores actualmente. Menor consumo de combustible, mayor rendimiento del vehículo, menores costos de mantenimiento, mayor susceptibilidad en el manejo. Actualmente se tienen incluso los famosos EcoDrive en algunos vehículos, en donde se modera de acuerdo a los hábitos de manejo este gasto de combustible. Todo esto significa que los vehículos y los motores han tenido que evolucionar también en la parte de controles electrónicos y se vuelven más sensibles a ciertas características del medio, como son en la cavitación, la agitación, digamos, por llamarlo así, del motor, y esto obliga a que las refinerías cada vez tengan que suministrar mayor cantidad de combustibles de calidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues mejorar los procesos en las refinerías, tener esta opción de lograr una mayor calidad en el octanaje, por ejemplo, de la gasolina, y para ello sirven estos procesos de la industria de refinación. Por ello es que se vuelve relevante la investigación acerca de ellos, a pesar de ser procesos instalados industrialmente, siempre son susceptibles de mejora, y es por ello que se desarrollan proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que apoyan a la industria de la refinación para lograr estos objetivos de mayor calidad de combustibles, sobre todo ahora que se tiene un mercado abierto en la venta de combustibles. Uno de los criterios de selección de ellos, aparte de ser el volumen adecuado o el precio, como nos fijamos ahora, también debe ser la calidad en la mira de tener un vehículo funcionando correctamente y una menor contaminación ambiental. Este desarrollo tecnológico, como vemos en la siguiente diapositiva, se ha aportado, se ha logrado a través de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la única planta de evaluación de catalizadores de reformación de naftas que se tiene en el continente americano, de la cual nuestra universidad cuenta con ella y aporta el apoyo en la mejora operativa, en la valoración de catalizadores para nuestra industria nacional, que es Petróleos Mexicanos. Estos proyectos en los cuales las universidades, el conocimiento y la habilidad de los investigadores se ven involucrados, contribuyen también a procesos de mejora del entorno ambiental, como habíamos mencionado, para tener combustibles cada vez de mayor calidad. Estos combustibles, de la misma manera, nos ayudan a mitigar la generación de gases de efecto invernadero y también a tener alternativas tecnológicas que favorezcan la disminución de los efectos del cambio climático. Es muy importante para todas las sociedades, más que combatir los efectos del cambio climático exclusivamente con políticas o con economía, combatirlo sobre todo con el conocimiento. Si algo nos va a ayudar a adaptarnos y a mitigar esta amenaza global que es el cambio climático, pues es precisamente la educación, el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico, que afortunadamente hemos encontrado un espacio idóneo en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para poder desarrollar y aportar hacia la sociedad en esta gran generación de conocimiento continuo hacia nuestras nuevas generaciones que se vuelven más conscientes y conocen estos procesos a través de proyectos como este que se traen a su cercanía y a su conocimiento inmediato y que nos permiten también vincularnos y lograr estas expectativas de aportar al desarrollo económico nacional mediante medios de valoración tecnológica
de elementos tan importantes para la producción de gasolina como son los catalizadores. En esta siguiente diapositiva me gustaría ahora llegar al tema del balance energético. Habíamos mencionado el subsector energético hasta ahorita y dijimos al inicio de nuestra plática que esta metodología nos permite también llegar a tener elementos sobre los que podamos nosotros identificar las mejores opciones de propuesta de desarrollo tecnológico hacia la mitigación de los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Un balance energético tiene varias partes que lo componen. Tenemos una primera definición de intenciones, que es la introducción y los objetivos. Tenemos que analizar y caracterizar completamente el análisis de nuestro contexto energético en el que vamos a estar llevando a cabo este balance. Tenemos que empezar a estimar indicadores energéticos, como puede ser la eficiencia energética, el consumo energético per cápita, la intensidad energética, para poder valorarlos de acuerdo a lo largo del tiempo, para conocer cómo es la situación, sobre todo cuál es el rol que juega cada una de las partes regionales de la sociedad en el consumo, en la producción, en la transformación de la energía, y eso traducido en bienes y servicios benefactores y generación de riqueza para los componentes políticos sociales, que en este caso podríamos decir es el Estado de Hidalgo. Vamos a dar aquí algunos ejemplos de la evaluación que se hizo del primer y único hasta el momento balance de energía del Estado de Hidalgo, que fue llevado a cabo por investigadores de nuestra universidad. Tenemos también en este contexto la oferta y demanda interna de energía. Tenemos los intercambios regionales de, como habíamos mencionado, las fuentes de energía primaria. Tenemos las formas de producción bruta de la energía en su fase secundaria, decíamos después de una transformación desde las fuentes de la naturaleza. El intercambio regional que tenemos con otros estados de las fuentes de energía secundaria. De ahí calculamos y podemos evaluar el consumo neto de energía, que nos da el rol que jugaremos en el entorno nacional, si somos un estado productor de energía o un estado consumidor neto de energía, dependiendo de nuestras funciones y de las actividades productivas que desarrollemos. Tenemos un consumo energético final para el entorno político-social que habíamos mencionado, y además ese consumo energético lo vamos a sectorizar, es decir, lo vamos a distribuir en sector residencial, sector industrial, sector agrícola o agropecuario y sector de transporte, que es uno de los que más consumen energía. Y con ello llegamos al final a entregar elementos como este diagrama un poquito enredado que se ve aquí en la diapositiva, que es el diagrama final de un balance de energía. Toda esta información que fuimos recabando a lo largo de los puntos anteriores se conjuga en un diagrama, es un mapa de ruta que nos indica en dónde consumimos energía, en dónde la transportamos, en dónde la transformamos y en dónde la intercambiamos. Esta metodología es básica cuando hacemos también estudios de cambio climático y pretendemos generar escenarios y proponer alternativas para su mitigación. En esta siguiente diapositiva vemos las interacciones que se tienen en un balance de energía. Teníamos los entornos regionales, en donde tenemos dos fases o dos etapas, que son las importaciones y las exportaciones. Las importaciones son las entradas de energía, por ejemplo, de otros estados hacia nuestro estado, y en exportaciones pues son las salidas de energía de nuestro estado como contexto político-social hacia otros estados. En la figura que vemos ahí tenemos ubicado el mapa del estado de Hidalgo y tenemos ubicadas algunas regiones cercanas a nuestro estado, estados vecinos y aledaños, en donde tenemos, por ejemplo, a Veracruz como uno de los estados vecinos que envían dos energéticos primarios, que son el gas natural y el petróleo crudo, y estos sirven en la refinería para ser transformados en combustibles. Esos combustibles, pues los principales los mencionábamos para el transporte, que es la gasolina, el diésel, turbocina, que se utiliza en la navegación aérea, que se distribuye sobre todo hacia la Ciudad de México y a otros entornos de estados vecinos como Tlaxcala, Morelos, Puebla, Estado de México. También un derivado del petróleo que se obtiene durante la refinación
es el gas licuado de petróleo, el gas LP para sobre todo el sector residencial. Y otra forma de energía que sale de nuestro estado de Hidalgo es la energía eléctrica a través de las termoeléctricas como forma de energía secundaria, o la energía eléctrica también obtenida de la hidroeléctrica, una de las principales dentro de los límites del estado de Hidalgo, que es la hidroeléctrica de Zimapán. En este contexto tenemos dentro del entorno político o social que se analiza en un balance energético, son las transformaciones de las fuentes secundarias de energía, a fuentes secundarias de energía, el uso de las fuentes primarias de energía, el uso también interno para nuestro consumo estatal de las fuentes secundarias de energía, y también como alternativa de desarrollo a futuro, la manera de integrar y hacer más eficiente el uso y aprovechamiento de la energía dentro de nuestro contexto político-social que implica el estado de Hidalgo. Con este enfoque, de manera regional, se empieza a construir un balance de energía. Con esta información que se recaba de diversas fuentes, pueden ser fuentes directas mediante solicitudes a las industrias respectivas, a las secretarías respectivas, pueden ser consultas también a reportes que se hacen en un contexto nacional. El balance de energía se publica también a nivel nacional cotidianamente no cotidianamente, digamos año con año, por parte de la Secretaría de Energía, y aparte de ello, pues tenemos también fuentes de información como los anuarios estadísticos de INEGI, en donde vamos relacionando variables y vamos construyendo estos análisis. Lo hicimos anualizado entre 2005 y 2010, ya tiene algunos años, y en estos resultados nos damos cuenta que la oferta interna de energías primarias en Hidalgo pues se constituye de cerca de 1.400 petayules en 2005 a 2007, y fue disminuyendo un poco a 2008 en 1.263, regresamos al rango de los 1.400 petayules, en 1.415 petayules en 2009 y 1.432 en 2010. El principal sector que ofrece o de energía primaria que nos llega es el gas natural por intercambio regional que recibimos de otros estados, los crudos y petrolíferos que se reciben también de otros estados, y en menor medida tenemos el intercambio por hidroenergía, por ejemplo con la hidroeléctrica de Puebla, en Necaxa, y de algunas energías renovables. Esto ya son datos de hace también algunos años, y se han ido incrementando esta oferta interna de energías primarias con proyectos como las plantas fotovoltaicas que se conocen en algunos de los municipios de nuestro estado. Estos consumos también se analizan de forma anual para nuestro estado, y es donde nos damos cuenta qué es lo que más se consume. Por ejemplo, de 2005 a 2010, el gas natural como fuente de energía primaria ha sido uno de los energéticos más consumidos en el estado, y sobre todo dirigido hacia la transformación a fuentes de energía secundaria como son los derivados en combustibles. El otro componente de alto consumo, como decíamos, son los petrolíferos, que pueden implicar ya no solo el petróleo crudo, sino también algunos otros derivados de consumo interno de forma secundaria. Y nuevamente, pues el tercer lugar lo ocupa en cada uno de los años analizados la energía eléctrica. Todavía entre los años de 2005 y 2010, nuestros consumos de energías alternativas no llegaban a más del 2.05%, como se ilustra en las gráficas, y vemos ahí también las variaciones que hemos tenido año con año en cuanto al consumo energético anual en el estado de Hidalgo. Esto derivado de los análisis que mencionábamos como balance de energía. Sectorizando este balance de energía nos damos cuenta que el sector que más consume energía es el sector transporte, y es hacia el sector en el que podríamos minimizar tal vez la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mitigando así el cambio climático. El segundo sector que también más consume energía, pero prácticamente la mitad de lo que consume el sector transporte, pues es el sector industrial. También diversas medidas de mitigación y alternativas tecnológicas se pueden dirigir a la mayor aprovechamiento de la energía en el sector industrial. En tercer lugar tenemos el sector residencial, que ha evolucionado bastante en los últimos años,
y podría ser una buena alternativa de cómo minimizar nuestro consumo de energía en ánimo de reducir los efectos del cambio climático. Y como último sector, dentro de los más relevantes, se encuentra el sector agropecuario. Aquí esta gráfica la hemos a su vez subdividido por tipo de energético que se consume en cada uno de estos sectores o subsectores. Por ejemplo, en el sector transporte, el mayor consumo es en gasolinas. Entonces, si queremos mitigar los efectos del cambio climático y queremos darle al tipo de combustible que más genera gases de efecto invernadero, pues tenemos que fijarnos sobre todo en la producción de gasolinas. De ahí que haya mencionado también que los proyectos en la universidad van en ese sentido. Si hablamos de que cerca del 60% de los combustibles del sector transporte son gasolina y el 56% del consumo energético del sector es en el sector transporte, pues estaríamos hablando de que más o menos el 36% del total de consumo de energía es gasolina. Con ello, si nosotros hacemos proyectos que hagan más eficiente la gasolina, hagan más eficiente su consumo, la hagan menos contaminante y la hagan más amigable con el entorno, entonces vamos a tener un impacto relevante de cerca del 36% en la mitigación de gases de efecto invernadero. Sabemos que no se va a reducir al 100% esa generación, pero que pudiéramos reducir las generaciones en un 10% la generación de gases de efecto invernadero, o bien las alternativas de movilidad, mayor eficiencia de los motores híbridos, que disminuyan los consumos de esos combustibles, también estaríamos hablando de que estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático. El segundo combustible más usado en el sector transporte es el diésel, nos genera también una buena oportunidad de dar opciones y alternativas tecnológicas para la mitigación del cambio climático. En tercer lugar están los querosenos, sobre todo relacionados a la aviación o relacionados también a vías férreas. Y finalmente el gas LP como el combustible menos utilizado en el sector transporte. En el sector industrial el combustible más usado es el combustóleo. Se han buscado, sobre todo en la industria eléctrica, sustituciones hacia gas natural para dejar de quemar combustóleo y empezar a quemar gas natural, que es una de las alternativas de mitigación de gases de efecto invernadero. De ahí se han asociado otros proyectos de, bueno, si no se va a vender combustóleo, ¿qué se va a hacer con él? Se instalaron en Tula y se tienen ahora proyectado en la nueva refinería de Dos Bocas plantas enormes que se llaman de coquización, en donde se le saca, como bien han publicitado, el último jugo a los residuos del petróleo, ¿no? Que eso es tratar de procesar el combustóleo para obtener productos de valor agregado orientados hacia, de vuelta, querosenos, diésel, gasolina, que se puedan reintroducir al mercado. Y el tema de la gasolina pues va también en el sentido de la calidad. El segundo energético en el sector industrial es la electricidad, seguido en este caso del diésel, y después tenemos al gas seco, que es relativo también al gas natural, y el gas LP y el coque de petróleo. Estos son, digamos, los energéticos principales, pero aquí nos tendríamos que ir fijando en las gráficas de PAI, en las porciones más grandes, que son el tipo de energéticos con los que podríamos tener medidas de mitigación más relevantes para cada uno de los sectores. En el sector residencial, pues nuestro mayor consumo es la electricidad y el gas LP. Entonces, medidas en nuestro hogar que nos ayuden a hacer más eficiente el consumo de electricidad y gas LP, pues nos podrían ayudar bastante. Tenemos también ahí, todavía en algunos sectores, en algunos hogares, que utilizan leña combustible como uno de los energéticos principales. Va relacionado también con los grados de urbanización que se tienen en diferentes zonas del estado. Y tenemos también los consumos de diésel y querosenos, que son ya en mucha menor medida. Y en el sector agropecuario, pues la principal mitigación se lograría minimizando los consumos de diésel o reduciendo los consumos de diésel, seguidos de los consumos de energía eléctrica y en mucho menor medida el consumo de gas LP. La identificación de los sectores, su importancia y el tipo de combustibles nos llevan a generar
Aquí está la distribución de las gráficas ya puesta en números en esta tabla con los valores respectivos para el sector transporte, industrial, residencial, comercial y público y el agropecuario. Entonces, derivado de los tipos de combustible y del análisis de cada uno de estos sectores, se generan las siguientes tablas de propuestas para alternativas tecnológicas. Por ejemplo, para la transportación basada en gasolina, alternativas tecnológicas, como decíamos, una de las más importantes, mejorar la calidad de los combustibles, incrementando octanajes, generando combustibles de ultrabajo azufre y disminuyendo contenidos, en este caso, del aromático llamado benceno, sobre todo en gasolina. La mejora en la eficiencia de los motores y en el rendimiento de los vehículos, la transición hacia vehículos de nuevas tecnologías como híbridos y eléctricos, los programas de verificación vehicular que se han venido aplicando de manera extensiva y que se hagan una buena costumbre para el mantenimiento cotidiano de los motores, que son alternativas que se están llevando a cabo realmente, e ir haciendo la transición hacia mayor uso de energía solar, sobre todo no tanto para la movilidad o la motricidad del vehículo, sino para requerimientos de sistemas eléctricos o electrónicos de menor consumo, que también puedan ser habilitados mediante celdas solares. Y estos están bastante al alcance para futuras tecnologías. En el caso de combustibles a diésel o de vehículos a diésel, la mezcla con biocombustibles se ha visto como una de las alternativas para, sobre todo, darle mayor rendimiento a lo que se está produciendo a partir de petróleo, la mejora en la calidad de esos combustibles, reduciendo las concentraciones de azufre a niveles ultrabajos, el uso también de sistemas eléctricos retroalimentados en motores a diésel, cada vez tener más retroalimentación de la parte mecánica hacia la parte eléctrica, también los programas de verificación vehicular y los usos compartidos en vehículos a diésel, la energía solar, que decíamos es una buena alternativa para fuentes de energía eléctrica de bajo consumo, de baja potencia, no relacionadas al tren motriz, sino hacia, por ejemplo, algo de aire acondicionado, sistemas electrónicos en movimiento. La transición a los sistemas ferroviarios, que puedan alternar también el uso de energía eléctrica para la transportación. En el caso de transporte de carga, se ha visto también que ahora con el desarrollo de las vías férreas se puede tener esta alternativa de movimiento, ya no solo dirigido por el combustible fósil, sino también con apoyo de energía eléctrica. En el uso de querosenos, las mezclas con biocombustibles, ya se han hecho los primeros vuelos entre bioturbocina y turbocina convencional de petróleo, los sistemas de integración de energía a lo largo de los sistemas de transporte, tratando de mejorar la eficiencia en turbinas y generadores eléctricos, y nuevamente en toda la capacidad de potencial tecnológico, incluir la parte de la energía solar en los medios de transporte. En gas LP, las reconversiones también a gas natural, que hagan la quema de gas natural más eficiente y menos contaminante, y nuevamente la búsqueda de dispositivos y alternativas solares para requerimientos energéticos menores en estos medios de transporte. En el sector industrial podemos tener al combustóleo como combustible principalmente usado, y las alternativas tecnológicas es promover la aplicación de sistemas de cogeneración energética, es decir, reaprovechamiento entre la quema de combustible, los gases de combustión, la parte térmica y conversión a energía eléctrica simultáneamente con la quema de combustibles. El uso de redes de integración de energía y redes de intercambio de calor a nivel industrial, el aprovechamiento de gases de combustión que son de gran potencial térmico para precalentamiento de corrientes de proceso, sobre todo en la industria de transformación, el acoplamiento térmico de procesos, que son parte de los análisis también que hacemos entre ingenieros químicos, mecánicos, eléctricos, para mejorar la eficiencia energética de la industria, y los análisis exergéticos a nivel industrial, que nos llevan a identificar esos puntos de oportunidad en los que podríamos aprovechar mejor la energía y tener mayores ahorros. En el caso del consumo de la electricidad, podemos asociar sistemas de energías alternativas, eólicos y solares para consumos energéticos de baja tensión. Podemos tener la instalación de ciclos combinados,
como el que existe en la refinería de Tula, junto con la termoeléctrica también de Tula, en donde se están intercambiando energía térmica de la refinería y electricidad producida en la misma termoeléctrica, ¿no? Eso es a lo que se le llama un ciclo combinado. Hacer estas sinergias industriales que nos lleven a estos intercambios de energía dentro de lo que denominamos como ciclos combinados. El aprovechamiento de los residuos, sobre todo los de origen biológico, para la producción de biogás y electricidad derivada de la quema de biogás, la instalación de sistemas bioclimáticos, sobre todo para áreas de control y áreas administrativas, que nos ayuden a aprovechar mejor la energía, y la actualización tecnológica de todos los sistemas de iluminación en la industria. El diésel también busca el uso de mezclas con biocombustibles, minimizar el uso de aditivos y también la introducción de formas de energía solar y eólica que sustituyan requerimientos energéticos menores. En el caso del gas seco, disminuir su uso mediante el uso de energía solar y eólica para requerimientos energéticos de baja potencia y la implementación de sistemas integrados de energía, como decíamos, por ejemplo, intercambiadores de calor, sistemas de recuperación energética, en la quema, utilizando los gases de combustión que resultan de la quema de estos combustibles. En el uso de coque, los sistemas de precalentamiento y el aprovechamiento también de sus gases de combustión para integración energética, la sustitución de coque por energías alternativas y complementarias, y en el caso del gas LP, el cambio a uso de gas natural, que tiene un menor potencial de calentamiento global, también la integración de energías alternativas, de ejemplo solar y eólica, pero hay muchas más, y la implementación de sistemas de integración de energía. En el caso del sector residencial, ya nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Primero, pues hacer más eficiente nuestro uso de energía eléctrica, ¿no? Empezar a incluir sistemas de energía solar, incluso eólica, para requerimientos energéticos menores, mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de iluminación en casa, usar reguladores de corriente para nuestros refrigeradores, que aparte de que los protegen, los vuelven más eficientes energéticamente hablando, tener sistemas inteligentes, empezar a implementar los modos de control de iluminación con sistemas a distancia, inclusive con Internet de las cosas, podemos hacer mucha eficiencia energética dentro del hogar. La instalación de sistemas bioclimáticos, el diseño arquitectónico de viviendas con sistemas bioclimáticos y de iluminación natural, y también el uso incluso de aislamientos térmicos como paneles en la construcción o bien ventanas de doble vidrio que nos ayudan a conservar mejor la temperatura interna de la casa, minimizando el uso de calefactores o incluso en épocas de calor el uso de sistemas de aire acondicionado. En la sustitución de gas LP, algo que sí ayuda mucho, pues son los calentadores termosolares, que se han popularizado bastante y disminuyen bastante la factura de gas LP. En lo posible, en algunas zonas se ha dado la transición hacia el uso de gas natural. Las instalaciones, decíamos, de sistemas bioclimáticos, el uso de aislamientos térmicos para conservar el calor o la temperatura dentro de las casas, y los calentadores de paso, ir sustituyendo. Tenemos calentadores de los más antiguos que son de tanque a calentadores de paso que son más eficientes en su quema de gas natural. En el uso de leña combustible, tener astillas combinadas con biomasa combustible, el uso de estufas solares y estufas ecoeficientes en donde se utiliza todavía algo de leña, el uso integrado de la leña para calefacción y al mismo tiempo tener calentamiento de agua, como se hace en algunas estufas en hogares que usan leña, y el uso de energía solar eólica para consumos menores de energía. En la sustitución de diésel, pues a veces las mezclas con algunos biocombustibles, o bien también reemplazar el uso de diésel, sobre todo en la producción de energía eléctrica, por energía solar y eólica. En querosenos, el cambio a gas natural, dejar de usar también las estufas de petróleo, trascender al gas natural o al gas LP, y el uso también de energía solar para requerimientos menores. Finalmente, en el sector agropecuario tenemos alternativas tecnológicas en el uso de diésel de biocombustibles, integrar más energía solar y eólica, residuos agrícolas como biocombustibles y aprovechar el biogás que proviene de residuos agropecuarios. Eso nos ayudaría mucho
a disminuir el consumo de diésel, y al quemar el metano, acuérdense que disminuimos 21 veces el potencial de calentamiento global. En la electricidad, de nueva cuenta, energía solar y eólica, sistemas eléctricos sostenibles como microhidroeléctricas, instaladas en canales de riego, cuerpos dinámicos de agua, nos dan un aprovechamiento también y conversión directa de energía eléctrica, que era un poquito lo que mencionaba antes de los molinos movidos por el río o los molinos de viento, ¿no? La generación de energía eléctrica a partir de biogás y biocombustibles es un sector bastante asequible por el caso de la producción directa de materias primas que se pueden convertir en biocombustibles. La transición a temas de agricultura protegida con invernaderos y sistemas controlados que harían más eficiente energéticamente tanto el consumo de agua como el consumo de energía, los sistemas solares de bombeo a baja presión y la implementación de sistemas agrorrobóticos para controlar todos los procesos de agricultura protegida. Finalmente, en la producción de biogás podemos complementarla o ayudarla con biogás de residuos agrícolas y agropecuarios, usar aislamientos térmicos en los generadores para hacer más eficiente su producción y uso del gas LP y el uso de energía solar y eólica. Con todas estas alternativas y en esta plática llegamos a las siguientes conclusiones. Pudimos revisar los principales efectos de los gases de invernadero que contribuyen al fenómeno del cambio climático y podemos también hacer énfasis en aquellos que se relacionan con actividades del sector energético. Listamos también y vinculamos los subsectores energéticos y los insumos energéticos que más se utilizan. Pudimos también ejemplificar y cuantificar el sector energético a través de metodologías como el balance de energía para sistemas políticos sociales. Identificamos oportunidades para el desarrollo tecnológico y aportamos o buscamos aportar soluciones para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar nuestra eficiencia energética. Pudimos exponer algunas medidas de mitigación para el cambio climático en forma de alternativas tecnológicas que nos permitirían después alcanzar objetivos que nos lleven a la sustentabilidad energética. Y finalmente pudimos ilustrar la factibilidad de lograr el desarrollo económico basado en el conocimiento científico y en el desarrollo tecnológico. Así podríamos transitar a futuro a escenarios que nos convengan más para lograr esta adaptación y mitigación de los efectos de lo que hasta hoy conocemos como cambio climático y que tenemos estos efectos tangibles en nuestra sociedad. Les agradezco mucho su atención, me pongo a sus órdenes, aquí tienen mi correo electrónico para cualquier duda, comentario que tengan y muchas gracias por su atención. Agradezco también a nuestras autoridades universitarias que nos han convocado y a quienes han organizado este importante festival. Muchas gracias y buenas tardes.